Entonces, capítulo 9. ¿Sí? ¿Cuál es el orden de las tfilot? Entonces, en principio el Rambam al final de este libro tiene Seder Tfilot. Tiene como un sidur al fin de este libro, que ahí está escrito todas las tfilot como sidur, ¿está bien? En el orden. Seguro que el nusach del Rambam no es el mismo nusach que nosotros decimos hoy en día. Primero, está bien, era el nusach de Egipto, de Sfarad y todo eso, pero hay varias cosas que, como Baruch Hashem, el milagro que Hashem le hizo al pueblo judío, que la mayoría de las cosas entonces quedaron igual en todo. ¿Alguien sigue ese nusach? Ese nusach no me parece que hay sidurim de este nusach, no me parece, no. Entonces, ¿cómo empieza la tfilá en el público? Cuando entré acá a la escuela, sexto, la mayoría de la tfilá, quinto ahora no hay, pero 80% de la tfilá, que ellos dicen al principio, en el Gan y el principio, Birkot HaShachar. ¿Qué es tfilá para el Gan? Birkot HaShachar, Shema Israel, ¿verdad? Pero yo les dije, miren, cuando van a llegar al Shil, no, pero ¿de dónde empiezan? Todo el Birkot HaShachar, lo que ustedes conocen, no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque se dice en la casa. Tfilat HaTzibur, ¿dónde empieza? Hoy en día la costumbre es empezarlo en Odu o antes en Rabbi Hananiah, y ahí empieza Tfilat HaTzibur. Pero, de verdad, como dijimos antes, ¿cuál es lo básico que debemos hacerlo con Tzibur? Solamente desde Baruch, ¿verdad? Kadish y Baruch, ¿verdad? El resto, antes Bukeres de no hay que decirlo con el público, por eso no es obligatorio. No es obligatorio, por eso hay lugares que, por ejemplo, dicen, nosotros empezamos de Baruch. ¿Para qué empezamos de Baruch? Porque no tenemos mucho tiempo para esto, para el que se quiere demorar antes que lo demore, el que lo quiere hacer corto que lo haga. En Maimónides empezaban en Hashem Melech, Hashem Baraj, lo que está antes de Baruch Shemar. No tiene, no importa. ¿Está bien? No se debe hacer el primer Kadish. ¿Está bien? Entonces dice el Rambam, Beshachar, Kol Ha'am Yoshvim, Veshliach HaTzibur Yored Lifnei HaTeva, Veomed Be'emtza'am. Entonces en la mañana todo el público está sentado, como Sfaradim, ¿sí? Que todos sentados, y el Hazán hace Kadish, Baruch, y dice acá el Rambam, y todo el público contesta Amén y Yesh Merabah con toda la fuerza. ¿Bien? Como dice la Gemara en Brajot, que hay que contestar Amén y Yesh Merabah con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros, fuerza tiene que ser voz alta o toda la intención. Los dos. ¿Está bien? Tenemos que decir cuando contestamos Kadish, alguien da una alabanza a Dios. Amén, junto a esto, ¿no? ¿Está bien? Tenemos que escucharlo y seguro Amén y Yesh Merabah es algo que se puede decir en voz alta, y ahí empieza el Hazán de Pores al Shema. ¿Qué es Pores al Shema en principio? El objetivo de empezar ahí con el público es que el Hazán, como lo hacen los Faradim, lo diga en voz alta, y ahí el que no sabe decir, entonces escucha, dice Amén y cumple. La costumbre en los Ashkenazim no era así, capaz eran demasiado religiosos y todos sabían hacer la tefilá, pero ¿por qué los Faradim lo dicen en voz alta? No es solamente más claro, más lento, más esto, sino para incorporar a todos. Incorporar a todos, pero también alágicamente, no es solamente algo cultural, sino alágicamente incorporar a todos, que todos cumplen con mitzvah tefilá. El que tiene que hacer el Kadish y no sabe hacer el Kadish, Sí. que conteste el Amén al Hazán. Ahora vos estás hablando sobre otro concepto que es Kadish Yatom, el Kadish de los dolientes. Yatom, de los huérfanos. No, este es el tema del Kadish del Hazán. Del Hazán, ¿está bien? Entonces, Okay. Kadish Yatom, ahora podés primero, al llegar al Shil cumple, al contestar cumple. Si pierde algo, capaz, ¿está bien? Podemos hablarlo, pero es mejor que llegue y no diga Kadish que no llegue, ¿está bien? Da la alabación al alma. No, yo decía si no sabe decir. Eso es lo que digo. Llegar al Shir y escuchar y contestar Amén, da la elevación le eleva el alma a esto. Si va a lograr decirlo, capaz es más, capaz, pero cumple con
una parte grande seguro, todavía no te quiero decir todo. Y ahí hacemos tfilat lajash, como nosotros sabemos, y el que no sabe hacer tfilat, ¿qué hace? Dice amén. Está en silencio, espera hasta que llegue el Hazán y ahí contesta con el público. El público, cuando va 3 pasos para atrás, termina su tfila propia. ¿Qué tiene que hacer antes que empiece el Hazán? Nada. Esperar ahí, atrás, hasta que empiece el Hazán, la tfila de él. Y ahí, cuando empieza el Hazán, Porque nosotros hacemos de todo. Hay gente que se queda atrás, hay gente que va para adelante, es costumbre. nosotros no. Yo voy para adelante también. No, vamos para adelante, pero yo te digo, es mejor esperar que llegue Kedushá o por lo menos que empiece el Hazán. ¿Está bien? Y ahí esperar. ¿Está bien? Y ahí decimos en la tercera bendición Kedushá y en la bendición del agradecimiento decimos Modim Anahulach. ¿Verdad? Modim. ¿Qué hay que hacer cuando llega el Hazán a Modim? Un poquitito. No es Modim con todo el cuerpo, sino Modim Anahulach. ¿Por qué un poco? Porque no es tu tfila, pero te tenés que juntar al público al Modim. Por eso, si vos no puedes decir Modim, pero puedes incorporarte, llega el público a Modim, tenés que hacer así como con todos, como con Shema Israel que dijimos cuando llega el público a Shema Israel, tenés que hacer. Del asiento. No digo, pero solamente Shema Israel es, ¿está bien? También dijimos que cuando llega el público a Shema Israel, entonces ¿está bien? Como que estás con ellos, aunque no estás con ellos, para demostrar que estás con esto y se dice Modim Anahulach, otro formato de Modim, no como el Hazán, Modim de Rabanán se llama, y no se dice Modim 2 veces para que no piensen que hay 2 personas. Después hay Tahanun, él no menciona acá el Tahanun, sino solamente en el Filat Apay menciona el Rambam acá, se puede ver después en el Sidur si él lo menciona, pero así hay después de esto hay Kadish y hay Veurahum, dice acá según el Rambam, el Veurahum que nosotros decimos el lunes y jueves, él lo dice después del Kadish, antes de Ashrei Uval Etzion. Vamos, esta es la versión del Rambam, y no dice que lo decimos solamente el lunes y jueves, pero en otro lado dice que se dice algunos días, entonces se puede entender que es lunes y jueves, y ahí hay Ashrei Shveviteja, Uval Etzion. En vez de hacer lunes y jueves, ¿cuándo que lo hace? No dice que se hace solamente el lunes y jueves. Ah, dice siempre. Sí. No trae acá la Mnatseach tampoco, y él explica acá cómo es el Uval Etzion, que es Kedushá de Sidra. ¿Qué significa Kedushá? Seder Hayom, se dice Seder Hayom, pero Kedushá de Sidra, Kedushá del Seder, que se dice los versículos de Kedushá y también en la traducción a arameo. ¿Por qué arameo? Porque era el idioma de la época. Porque era el idioma, ¿está bien? Pero es bueno, también hay partes en la fila que hay que pensarlas si es mejor decirlas en el que no sabe hebreo, en español, ¿está bien? Que no es malo, Shema Israel es bueno decirlo en hebreo, ¿está bien? Tenés que entender, pero decirlo en hebreo tiene. Pero hay cosas, no sé, Psukeres Imra. No sé si es mejor decir Psukeres Imra en hebreo sin entender nada que decirlo en español. No sé, ¿está bien? Cumplís como cuando lo decís en hebreo, pero capaz ganás más cuando lo decís en español. Y después hay otros versículos de Tahanunim, de súplicas. Dice el Rambam que la frase Misher Rihem al Ken Tzipor Shelo Yikach Haim al Abanim, el que habla sobre Mitzvat Shiluach HaKen, que hay que echar el pájaro antes que agarrar los huevos, y esto no es un buen ejemplo de la súplica de Hashem, de la misericordia de Hashem, perdón, de misericordia de Hashem. Lo trae acá entre paréntesis y no damos no decimos Hashem, vos sos grande, con tus palabras, sino solamente con las palabras de los sabios, también en la Gemara de Brajot. Esto se dice en Shacharit, en Mincha, Ashrei Shveviteja, y la Amidá como conocemos, y después otra vez Nefilat Apayim. Y en Arvit, Veurahum, empieza el Hazán con todas las bendiciones. La Amidá, pero no hay Hadarat Hashat. ¿Por qué? Porque la tefilá no es obligatoria en el mismo nivel, y por eso, si nadie no tiene que cumplir, yo no voy a hacer una tefilá por ellos.
el Rambam no menciona también Aleinu Shabeach acá y todo el fin de la tefila que es Shir Shel Yom, Kaveh Aleinu, no es parte de la tefila del tzibur, del público. Por eso, el Hazán, ¿cuándo termina el Hazán su rol de verdad? Con el Kadish después de Ashrei, de Uval Etzion, ¿verdad? Ahí se termina la tefila pública. Ahí después, querés decir, no querés, la costumbre, ¿sí? Es costumbre, es el nusach, es decir, Shir Shel Yom, después querés decir un Kadish, un estudio, Kaveh Hashem, un Kadish, está bien, Aleinu Shabeach, pero la tefila del público terminó ahí, muchos Fagarim. No es que no lo hacen, sino el Hazán de verdad. ¿No hacen lo que la Yom Yom? No es que no lo hacen, digo, sino el Hazán termina. No, el Hazán termina en el Kadish y ahí baja. Y hay una persona lee el Shir Shel Yom, dicen Kadish, una persona lee, pero el Hazán, cuando se para el Hazán y cuando se sienta el Hazán, se para el Kadish después de Ishtabach y se sienta después de esto. El resto, antes, después, pueden ser gente que no se tiene que parar, no tiene que hacer. La costumbre de los sefaradim es no decir Kadish después de Aleinu. Después de Aleinu. Está bien, pero después pueden decir, estudiar algo Kadish. Siempre estudian. Sí, Entonces, es lo mismo Chabad. Chabad hace un montón de Teilim para decir muchos Kadishim después. ¿El Barjú lo dice? Sí, claro. sí. Entonces, De Aleinu no. No, el de Aleinu no. no, pero dicen antes de Aleinu. Lo dicen. Los El Faradim. Bauju, sí, el Bauju antes de Aleinu lo dicen. Be'erev Shabbat, aunque es Arvit, sí decimos algo, una repetición, no de toda la Amida, sino de Me'en Sheva. ¿Por qué? Porque en Shabbat dicen, ¿sabes qué? La gente llegó tarde al Shil. ¿Por qué? Porque vos andas preparando Shabbat, llegas tarde, entonces para que la gente, vos lo dijiste, entonces nos demoramos un poco en el Shil para esperarlos, pero en Hagim no hace falta, porque en Hagim la gente llega a tiempo. ¿Por qué llega a tiempo? Hay que acordar que en los Hagim se puede preparar la comida también después, adentro. Entonces no tenés que terminar todo antes, es diferente. Entonces ahí no hay esta bendición. Y en Motzei Shabbat también se dice, también Shabbatot en la mañana se dice Shacharit y después Ashrei y Musaf. En Mincha también se dice la Kedushá de Sidra y esto antes, ¿está bien? Se dice la Kedushá de Sidra de la mañana, se dice a la tarde. Y también decimos Kedushá de Sidra, Uval Etzion, decimos también en Motzei Shabbat. Agregamos esto, ¿por qué? Para demorar un poco con la salida de Shabbat. O llegan no sé, ángeles, cosas malas al Motzei Shabbat, que se demoren un poco, y ahí también decimos unos versículos de cuidar, de pedir bien, también de bendición. Hay una costumbre de decir Vaiten Leja, que es versículos de bendición después de la Motzei Shabbat. Mi papá lo hace de una forma firme. Ahora cuando tengo todas estas plegarias acá de Tfilat HaShavua, Se puede hacer hasta martes. hasta martes. Muy bien. Entonces esto es lo que nosotros decimos también en Motzei Shabbat, y dice acá que en Rosh Chodesh y Chol HaMoed se dice Uval Etzion antes de... Él dice que se dice después de Musaf, nosotros lo hacemos antes. Hasta acá el capítulo número 9.